Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos, bienvenidas a otra edición de Los Lugares de la Memoria. Este programa que hacemos con mi compañero Mauro Perrone, con NOR Producciones detrás de cámara, donde a partir del lugar físico, como va a ser en este caso, porque hemos hablado de calles, de pueblos, de monumentos, contar algo o divulgar un poco de una historia reciente de la provincia de La Pampa. Esta está vinculada al inicio de la democracia, cuando la democracia se recupera en 1983. Hay dos personas que son imposibles de dejar de nombrar. Una de ellas en el museo que estamos, digo, una es Rubén Marín y otra es Antonio Tomás Perón Garay. Y estamos con Martín Perón Garay en el museo Antonio Pacheco Perón Garay, ubicado en la calle Perú al 733, si no me equivoco. Martín, ¿cómo andás? ¿Cómo están? Bueno, contanos, bueno, tu papá falleció hace unos 5 años ya, poquito, no, 8 años. En el 17, Sí, 17. febrero del 17. 8 años, bueno. Y tiempo después decidiste, en esta casa que seguramente vos has habitado también, armar el museo. Claro, yo nací prácticamente en esta casa. Esta es la vivienda familiar desde comienzos de la década del 70. Eh, y yo acá tenía las oficinas y decidimos en algún momento, a partir de un montón de documentación que íbamos encontrando y de información que nos parecía útil para la sociedad difundir, nació la idea de armar un museo. Sin demasiada idea en la materia, busqué a un joven, a Luis Posadas, que había trabajado en el armado de la biblioteca de Edgar Morisoli. Y empezamos a darle forma en base a, digamos, a un criterio que se me ocurrió, que era dividir digamos, los ambientes en lo que ha sido los momentos más, si se quiere, relevantes de la vida política de mi padre. Y también dedicar algún rincón a su juventud, digamos, a su paso por el Domingo Sabio, o por el servicio militar, o a sus amigos del fútbol. Sí, o su pasión con las palomas. O a con cuestiones familiares, o a su pasión por las palomas, por la colombofilia, que lo acompañó hasta el último de sus días, desde muy pequeño, porque ya con 7 años él me contaba de que salía corriendo de la escuela del Domingo Sabio y se iba atrás del patio de su casa donde tenía algunas palomas y las variaba. Variar significa soltarlas, sí, claro, para que den vuelta. Es como una suerte de entrenamiento. Así que te imaginás que... ¿El palomar estaba acá en esta casa? No, No, el palomar siempre lo compartió con otras personas. Ah, está bien. En distintos lugares, y el último fue ahí en la Circunvalación, en una quinta en la Circunvalación. Pero bueno, y después, insisto, dedicamos los distintos ambientes a lo que entendemos han sido los momentos de mayor relevancia de su actuación política. Por eso hay uno destinado a la campaña del 83, cuando él pelea por la gobernación y bueno, no lo logra, pero sí logra que el radicalismo, que era la tercera fuerza política en esta provincia, piensen que cuando papá comienza a darle forma junto a Raúl Alfonsín, al Vasco Altolaguirre y a otros tantos dirigentes del país al movimiento de renovación y cambio a comienzos de la década del 70, el radicalismo en La Pampa representaba alrededor del 6% del electorado, y de ese 6%, el 1% solo se identificaba con renovación y cambio. Claro. El resto con el balvinismo. Bueno, a partir de ese momento empieza todo un proceso de construcción, con las dificultades lógicas de que, digamos, todo eso sucedió durante la última dictadura militar, donde estaba proscripta la actividad de los partidos políticos y demás, pero eso deriva en que en el 83 ya el radicalismo logra hacer una gran elección, y de 20 bancas que tenía la legislatura en aquel momento, el radicalismo cosecha 7. El justicialismo 10
y el MOFEPA, Claro, 4. para ubicar a la gente, bueno, o sea, lo saben porque no es nuestra historia, pero en esa época lo que sería el desarrollismo, el MOFEPA, era una de las fuerzas más importantes junto al peronismo. Claro. Lugar que, bueno, también tiene una raíz común, la UCRI, esos sectores se desprenden de una parte radical, también el MOFEPA. Sí, sí, de hecho son expresiones del radicalismo, Radicalismo. como lo es la Unión Cívica Radical. Claro, El MOFEPA, de hecho, en algún momento gobernó esta provincia. sí, claramente. Clarísimo. Hay una pregunta respecto ahí, un poco traerte al inicio que vos contabas, la idea, y por ahí para ubicar a la gente que quiera venir, ¿todo lo que está acá es propio, digamos, de archivo familiar o hay donados, hay que hayan traído de algún otro lado? Mirá, sí. ¿No? Me imagino por ahí militantes del radicalismo que hayan aportado. Hay muchísimas cosas que nos han acercado militantes, dirigentes, vecinos. Por la historia de papá ha sido digamos, muy rica en términos de haber recorrido con intensidad la provincia, y me sucede en cantidad de localidades que llego y me dice, mirá, tengo digamos, tal foto, tal documentación de la época de tu recorte, padre. Y lo que nosotros hacemos es asumir el compromiso con cada uno de estos vecinos de traer esa documentación al museo y de inventariarla. ¿Sí? De modo de que si no podemos exhibirla, porque es muchísima la documentación que hemos recibido, queda un resguardo. Que quede en resguardo, y que si en algún momento ese vecino o algún familiar o algún amigo viene a consultar, le podamos decir, bueno, no, mira, está en este lugar. Bueno, estamos hablando de Antonio Tomás Berongaray, una de las personas que desde el 83 hasta acá fue muy importante para la provincia de La Pampa. Pasó por muchos lugares, se lo vamos a contar a partir del segundo bloque. Continuamos en los lugares de la memoria, en este caso recordando la figura política de Antonio Tomás Berongaray con su hijo, con Martín Berongaray. Hay que recordar que Pacheco fue senador nacional, diputado nacional, secretario de Agricultura, entre varios cargos, convencional constituyente, pieza clave en aquella reforma de la Constitución. Pero bueno, decías hoy, lograron colocar a la UCR como segundo. Ahí raspando, digamos, Marín se pega el primer susto, si se quiere, cuando ganan el 83 la gobernación, y hay un peso muy fuerte, y empieza la carrera fuerte de tu papá, ¿no? Sí, claro. Ahí empieza un proceso, digamos, que acompañando el proceso que a nivel nacional lideraba Raúl Alfonsín, buscaba generar una alternativa en la provincia de La Pampa. Papá vuelve a ser candidato a gobernador en el 87, en esa elección incluso mejora el resultado del 83, tampoco alcanza... Ahí fue con Traguad, ¿no? Ahí fue con Traguad, sí. Porque en aquel momento no estaba permitida la reelección en la provincia de La Pampa, que sí lo estuvo a partir de la reforma constitucional del 94. Él mejora la elección del 83, no alcanza para ganar la provincia, se había producido o se venía produciendo desde meses antes digamos, la debacle económica del gobierno nacional, y eso impactó en los resultados electorales que se consiguieron en la provincia de La Pampa y en tantas otras, porque en La Pampa, por ejemplo, en el 85, el radicalismo había ganado la provincia. Claro, ni bien, yo me acuerdo, esto lo recuerdo de chico, Juan Vital Zurril, Plan Austral, eso le dio un gran envión y se hacen las elecciones donde donde pasa ese resultado. Sí, de hecho, gana en todo el país. El radicalismo gana prácticamente en todo el país. Sí. Y acá de 3 bancas de legisladores nacionales, de diputados nacionales que se pusieron en juego, el radicalismo cosecha 2, que fueron Salto y Perocampo. Pero bueno, ya para el 87, para las elecciones a gobernador, la situación económica nacional venía complicándose. Sí, también los levantamientos militares habían ocurrido ahí. Habían ocurrido los golpes militares que habían sido sofocados exitosamente. Y papá continuó siendo senador nacional,
papá había sido elegido en el 83 Sí. como senador nacional. En aquel momento los senadores nacionales no se elegían por el voto directo de la gente, sino que los elegían las legislaturas. Y como dije en el bloque ¿Y eran anterior, mandatos más largos, 9 años? no, en realidad O era por tercios, pero... claro, en realidad como el Congreso arrancaba de cero en el 83 y los senadores nacionales se eligen por tercios, se sorteaba y a algunos les tocaba 9 años, a otras provincias 6 y a otros 3, digamos, como para después hacer la rueda y que todos tengan 9 años. Hoy tienen 6 años. Claro. Y con los diputados ocurre lo mismo. Claro. Se sortearon y como se renueva por mitades la Cámara de Diputados, a algunos diputados les tocaba 4 años y a otros 2. Claro. Papá es senador hasta la provincia de La Pampa, le tocan 6 años en el sorteo. Papá es senador hasta el 89 y en el 89 es elegido diputado nacional. Él ahí tiene su primer mandato como diputado nacional porque en el 93 fue reelecto. Figura política, era casi un partido de fútbol Boca River, la rivalidad con Rubén Marín, que después se decían de todo, pero la rivalidad que uno entiende que casi que fueron amigos, o por lo menos de tanto juntarse con la política. Y tuvieron una relación de mucha rivalidad, pero de mucho respeto. Claro. De hecho, digamos, en el velorio de mi padre, una de las personas que habló, que en aquel momento presidía el justicialismo provincial, fue Rubén Marín. Claro. Y como ves ahí en la foto, como ven ahí en la foto, digamos, también estuvo presente acá Rubén Marín al momento de la inauguración del museo. También vino el gobernador Silioto, el intendente de Nápoles, digamos, en una señal de que sí siempre existió una gran rivalidad, pero mucho respeto. Un reconocimiento de la figura política. Y imagino también a los logros impulsados también en su momento, ¿no? Durante la... Y también acá habló Rubén Marín, y como siempre contó, bueno, anécdotas muy interesantes de su vínculo político con mi padre. Claro. Decías, Mauro, porque a Pacheco se lo vincula a la ley de la Patagonia, digo, cosas que le ha dejado a la provincia de La Pampa, porque hoy no decimos patagónica, pero hubo alguien que lo pensó y lo proyectó. Sí, de hecho, allí en una de las repisas está la ley con las repercusiones periodísticas de aquel momento, una ley que se sancionó en el año 85. Estamos hablando de la ley 23.272, que incluyó a La Pampa dentro de la región patagónica argentina, y a partir de eso se fueron sucediendo una serie de beneficios de distinta índole. Claro, sí. Por ejemplo, en las jubilaciones, por ejemplo, en todos los... Materia energética, por ejemplo. En materia energética, en materia de combustibles, en materia de ingresos de todos los que se desempeñan en reparticiones, en casi todos, porque todavía hay reparticiones que le siguen esquivando a la ley, pero la inmensa mayoría, el grueso de las reparticiones nacionales hoy están pagando el plus patagónico, digamos, con sus particularidades diferenciales. Lógicamente no se paga lo mismo en La Pampa que en Tierra del Fuego, ¿no? Pero bueno, esa ley sí trajo aparejado un conjunto de beneficios, y a partir de esa ley La Pampa es Patagonia. A partir de, bueno, ley impulsada por él, pero además tuvo que conseguir mucho apoyo, porque de hecho hoy todavía es resistida. Hoy todavía La Pampa, si bien está incluida, pero sí, a veces cuando uno ve comunicados de otras provincias patagónicas no la pone a La Pampa. Y hay una anécdota muy jugosa. Él consigue que se apruebe esa ley en la última sesión del año, donde estaban sesionando en espejo, es decir, en simultáneo, la Cámara de Senadores y la Cámara de Diputados. Él consigue la aprobación en el Senado, agarra el expediente y se va a la Cámara de Diputados, que estaba sesionando, y le explica a los presidentes de bloque y a las autoridades de la Cámara la importancia de que ese mismo día se sancione la ley. Resulta que la Cámara de Diputados la aprueba, tiene la doble sanción y empieza a correr el plazo de 10 días donde el Poder Ejecutivo podía vetarla o promulgarla. Alfonsín lo llama al día siguiente a la Casa Rosada
mi padre concurre y la anécdota es que Alfonsín le plantea que el gobernador de Río Negro, que era de signo radical, Sí, sí. le pedía que vete la ley. Con lo cual Alfonsín le dijo a mi padre, bueno, Pacheco, usted agarre el expediente, lléveselo y el día 11 me lo trae de vuelta. Y la promulgación de esa ley fue tácita. Fue de hecho, claro, Fue de por hecho, el paso del sí. tiempo. Por el paso del tiempo. Bien, seguimos hablando en el tercer bloque de Antonio Tomás Berongaray. Bueno, estamos ya en el último bloque de los lugares de la memoria, hablando, recordando, junto a Martín Berongaray, de la vida, sobre todo política, de Antonio Pacheco Berongaray, en lo que es la Casa Museo. Nos íbamos sobre todo con el recuerdo de la trayectoria política importante en relación a la declaración y la anécdota de la declaración de La Pampa como provincia patagónica. Y después hay otros dos elementos fundamentales que tienen que ver con la figura que fue para la reforma constitucional y la defensa de los ríos pampeanos, sobre todo, ¿no? Ahí destaca. Sí, la reforma constitucional, él trabajó mucho con Alfonsín en lo que fue el Pacto de Olivos, que es ese famoso acuerdo entre Alfonsín y Menem, de donde salieron los ejes de lo que debía contener una futura reforma constitucional. El justicialismo venía impulsando la reforma porque quería la reelección de Menem y tenía lógicamente la suficiente fuerza en ambas cámaras como para hacerlo de manera unilateral. Ahí fue donde intervino el expresidente Raúl Alfonsín, acompañado por algunos pocos dirigentes, entre ellos mi padre, para consensuar los términos de una futura reforma que nos deje una constitución mejor que la constitución histórica de 1800. Más allá de la reelección Sí, y demás, claro, ¿no? incorporó cantidad de institutos que lo que buscaron básicamente es modernizar la constitución y también atenuar el presidencialismo, como la inclusión de la figura del jefe de gabinete, como la elección directa de los senadores y la incorporación de un tercer senador por la minoría, como el Consejo de la Magistratura para la designación de los jueces, básicamente, como la autonomía los derechos ambientales, de los la derechos ciudad. humanos, Sí. derechos de la tierra de las provincias, los pueblos preexistentes. Exactamente. Digamos, cantidad de figuras que lo que hicieron fue mejorar muchísimo el texto constitucional. Por supuesto que lo que pretendía Menem en aquel momento era que se habilitara su reelección, como finalmente ocurrió. Y papá, en esa reforma constitucional, a la cual yo lo acompañé, yo estuve varias semanas acompañándolo ya en Santa Fe, papá era como el coordinador de todos los asesores del radicalismo. Digamos. Ahora, le sacó un empate a Alfonsín en esa reforma porque metió el tercer senador por provincia. También Sí. logrando la representación de la minoría y en ese caso dejando a la UCR una fuerza que logra mantener. Y un hecho clave que fue el balotaje. Claro, y el balotaje también. Sí, sí. Digamos, porque sin balotaje... Y la autonomía de la ciudad de sin Buenos Aires balotaje, también. La autonomía se me hace claro. Y la autonomía, claro. Y sin balotaje es probable de que es muy difícil ganarle al justicialismo a Argentina. Claro. Digamos, balotaje a la Argentina, ¿no? Porque no es el balotaje francés. Sí, sí. Digamos, es ese híbrido que se introdujo en la reforma constitucional, pero que exige superar determinado caudal, determinado porcentaje para evitar ir a una segunda vuelta. Es que Menem estaba dispuesto a cualquier cosa. Y en esto hay que Menem quería su reelección. Hay que resaltar lo de Alfonsín porque realmente modernizó el artículo 75 de la Constitución, que tiene un montón de incisos, los tratados internacionales, las cláusulas transitorias, cambió muchísimo. Sí, los tratados internacionales sobre derechos humanos que fueron incorporados todos con jerarquía constitucional. Sí, fue un gran cambio. Entre otras cosas. Decías los ríos. Y los ríos, una gran lucha que sostuvo mi padre junto a tantos otros,
digamos, ahí está toda la documentación de los comienzos de la CODRIP, de la Comisión Popular que se creó en defensa de los ríos pampeanos, allí comenzando la década del 70, que realizaron cantidad de actividades y de movilizaciones y empezaron a hablar de un tema que en aquel momento era desconocido para la inmensa mayoría de los pampeanos, con personalidades de renombre como Raúl Datri, como Edgar Morisoli, como León Nikanov, digamos, con digamos, personalidades ilustres que empezaron a hacer eje en la importancia, en un comienzo, de defender el río Atuel, digamos, que venía siendo vapuleado por los sucesivos gobiernos mendocinos, que lo habían cortado incluso en algún momento de manera definitiva, que después avanzaron en la construcción inconsulta de centrales hidroeléctricas y a partir de esas centrales de aprovechamientos de los caudales que mermaban el escurrimiento aguas abajo, es decir, el agua que ingresaba a la provincia de La Pampa, empezaron a hacer carne en esto de que un recurso interprovincial no puede ser administrado de manera inconsulta, unilateral, arbitraria, caprichosa, ilegal, por parte de las provincias que están ubicadas aguas arriba. También hay que decir una cosa, salvo el peronismo de la era moderna, lo voy a llamar así, siglo XXI, no sé si cabe la categoría, lo hizo política de Estado mucho tiempo después, fue política más de los sectores opositores e independientes hasta que el Estado lo apropia, uno piensa en la demanda que se pierde en el 87, pero después o se gana a medias, se empata, pero realmente como política de Estado es Jorge en adelante, como peronista. Sí, sí, mirá, yo cuando asumo como diputado provincial, empecé a dar charlas en las escuelas sobre el tema de los ríos, no era un tema. Claro, sí. Digamos, tiene más que ver con la CHLBU, con la comisión, con la Asamblea por los Ríos. La Fundación CHLBU, que fue la continuadora de la CODRIP, también con personalidades como Alberto Goldberg, como Héctor Cacho Gómez, como Walter Casenave, digamos, y tantos otros. Soy injusto si menciono algunos, porque dejo de mencionar a personas que han sido claves en todos estos procesos del Negro Güera, de lucha Cacho cívica, Zapeña, si no me equivoco. el Cacho Zapeña, claro. Cantidad de personas. Pero es cierto, sí, digamos, recién a partir de... por ahí puede ser Berna, no sé bien la ubicación, pero más o menos pero a por partir ahí. de que el gobierno de Jorge se convence y promueve la demanda ante la Corte Suprema de Justicia que nosotros veníamos reclamando desde hacía tiempo, porque nuestro reclamo exigía accionar judicialmente respecto del Atuel, pero también respecto del desaguadero salado. Claro, sí. Digamos, porque muchas veces hablas del despojo o se habla del despojo del Atuel, pero nos olvidamos que también nos han robado otro río muy caudaloso que tenía la provincia de La Pampa, como es el desaguadero salado, también a partir de obras de aprovechamiento hídrico que se han realizado de manera inconsulta aguas arriba. Y se ha alertado también sobre, por ejemplo, no sé, las centrales en Río Colorado o el aprovechamiento del mismo Río Colorado, que es un río que sigue corriendo, pero su actividad alrededor también es un tema de Estado. Cuando yo empecé a decir no aporté suelo, lo recordarás, seguramente vos también. Sí. Y también me acuerdo del trabajo por la mina potasio también. Toda la dirigencia pampeana decía sí aporte suelo. Claro, sí. Digamos, ¿por qué? Porque no porque querían entregar un recurso, sino porque no había el suficiente conocimiento, la suficiente preparación sobre los riesgos potenciales que en términos productivos, ambientales, pero sociales, podía significar la construcción de esa represa. Claro, sí. Bueno, cerramos con esto, justo se nos acaba el programa. Martín, muchas gracias. Un breve repaso por la vida de tu padre. Gracias. Bueno, gracias a ustedes. Muchas gracias, Mauro, y gracias a todos ustedes por haber estado ahí. Nos reencontramos en una semana.